¿Con qué? No, pues así siempre. me dijo con el HBO, así me la aplicó con el HBO Max. Que chequemos el documental en Netflix de aceites esenciales, dice. Gaby Hernández, que ella me mandaba los de bocado. Ya llegó. Doña Luisito G.I.G. ¿No? Exacto. Pues ya súmate. Súmate, mana, súmate, porque además ya te extrañamos y mucho, ¿eh? Claudia Aguilar. Pero a ella no le dio COVID, oye, nada más le dio... Hola, ¿cómo están? Neumonía. Exacto. Clau, bienvenida. Estoy con un amigo que dice que soy sobreviviente de la pandemia del siglo. Oye, ¿estuvo fuerte? Sí, la verdad es que sí. Y vacunada, cuídense ¿verdad? mucho, vacunada, guardada. Híjoles. Con sana distancia. Ya con el esquema completo de completo. En abril lo tuve, completo. ¿Qué vacuna? Pfizer. Sí, ya tengo un refuerzo de Astra. Es que dicen que Pfizer necesita... Sí. Bueno, pues todas necesitan refuerzo. Todas. Entonces, una disculpa por... No, bueno, qué bueno, me tocó mesa llena. Me siento muy la mesa servida. Muy ¿De qué vamos a hablar? ¿De lo de ayer? Porque nada más tenemos como 5 minutos. Sí, 8. La 8. verdad es que quería hablar de lo de ayer, pero no con el drama de lo que había ocurrido. Digo, obviamente toda mi solidaridad para Lía, pero más bien creo que es un tema que nos da para muchas sesiones, si quieren, próximamente, de lo que se va a venir con las facultades que tienen los alcaldes. Un tema que ya resolvió la Corte, incluso relativo a las facultades exclusivas. Y porque es un tema que creo que nos va a dar mucho de qué hablar ahora que entren en funciones todos los alcaldes recientemente electos. Platicamos aquí postelecciones cómo había quedado configurado, digamos, la Ciudad de México con toda la presencia de los alcaldes de oposición. Pero hay un precedente muy interesante donde ya por unas facultades que estaba haciendo valer el INVEA en la alcaldía Miguel Hidalgo, Coajimalpa, la Corte sí reconoció que son facultades que tiene pues los propios alcaldes de nombrar. Entonces, no es un tema de qué color sean las patrullas. Es un tema que viene desde la reforma constitucional de enero del 2016, cuando, como todos ustedes saben, la Ciudad de México pues adquiere un nuevo, digamos, una nueva figura política, ¿no? O sea, es decir, había mucho reclamo históricamente porque los ciudadanos aquí residentes en la Ciudad de México pues teníamos como que una categoría ahí intermedia entre las entidades federativas y la propia federación. Y ahí hay un transitorio muy interesante que dice que los alcaldes tendrán cuando menos las facultades con que gozaban en ese momento. Y fue una pelea que se dio muy acaloradamente, digamos, al interior del propio Congreso de la Unión. Entonces, no es un tema que debamos perder de vista. Ese tema se retoma en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México cuando se hace la Constitución de la Ciudad de México y las y los alcaldes, o más bien los exalcaldes que estaban en funciones de diputados, fueron muy fehacientes y vehementes en la defensa de sus facultades. Al grado que es la parte más extensa de la Constitución de la Ciudad de México. Si algún día la ojean, verán la que competencia el tema de los... relativo a las alcaldías es el más amplio, digamos, sobre todo amplio y detallado al interior de un texto constitucional. Y hay 3 tipos de facultades, que si quieren retomamos con mucha más calma en futuras ocasiones. Las facultades exclusivas, es decir, esas facultades que les corresponden solamente a las y los alcaldes. Las facultades coordinadas, que son aquellas que va a tener compartidos con el gobierno central, digamos en este caso con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y las subordinadas, es decir, aquellas facultades que pueden ejercer los alcaldes, pero en subordinación a los mandamientos que establezca o los lineamientos que establezca el gobierno central, la jefatura de gobierno. Entonces es muy interesante porque obviamente ahí sí la composición plural de la Ciudad de México pues va a traer unos nuevos reflectores, digamos, en lo que está sucediendo. Obviamente, bueno, lo que pasó ayer, claramente, les digo, pues toda mi solidaridad con Lía fue un tema donde pero también con el periódico, con todos. Sandra. Con Sandra. La fueron pasando como concierto. Exacto. Y es un tema que nos invita también a la reflexión, ¿no? O sea, no importa si eran granaderos o no eran granaderos. O sea, ¿qué está pasando con los protocolos de actuación que hemos muchas veces dicho? Porque además ya se avecinan fechas complejas de marchas, de protestas. Digo, estamos no nada más a punto de entrar el mes patrio, sino ya viene el 2 de octubre. O sea, estas fechas que simbólicamente y son emblemáticas. Son emblemáticas. Entonces, si nuestros cuerpos policíacos, se llamen como se llamen, si son granaderos, si no son granaderos, si son las Ateneas, no están facultados para actuar con los protocolos aceptados para no transgredir los derechos de las y los manifestantes, entonces, ¿qué vamos a hacer y qué exigencia le vamos a pedir a las autoridades, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, el papel que hace Marabunta, ¿no? Es todo esto que también hemos comentado en algunas ocasiones aquí. Entonces, yo creo que esto que sucedió ayer es como solo el preámbulo de lo que se puede desencadenar, que ojalá no se traduzca en eventos, digamos, de esta naturaleza, sino que más bien nos permita ordenarnos
en esta nueva composición y que el gobierno central aprenda a dialogar con las y los alcaldes de oposición y que nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad también sepamos que ese texto, esa constitución y esa nueva configuración que tenemos desde 2017 nos da una serie de derechos que no nos hemos apropiado y nos da una serie de facultades que podemos exigir directamente a nuestras alcaldes. Tiene que ver con tema presupuestario, tiene que ver con tema de planeación. Es decir, nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Claro, que es lo más importante. Sí, exacto. Claro. Como que normalmente nos preocupamos de cosas que sí, de política internacional. Esto es nuestro día a día. O sea, si el encarpetamiento de nuestra colonia, las luminarias de la colonia, la seguridad que hay en una alcaldía. Y ahí, además, es importante porque hay una buena rendición de cuentas que podemos nosotros exigir a las y los alcaldes recientemente electos y a los que de alguna manera fueron reelectos para volver a actuar, digamos, en competencia, en coordinación con el gobierno de la ciudad. Que fueron pocos, en realidad, los reelectos. Fueron pocos los reelectos, pero sí hay un cambio muy importante que compartíamos, ¿no? De cómo se ve trazado, digamos, No, el la mapa configuración, de claro. la Ciudad de México. Sí, absolutamente. Dividida. Y eso, exacto, es una división que no se debe traducir en una división porque entonces te polariza, porque... Pues acuérdate de pasa los por todo. memes al principio, ¿no? Y se acuerdan que decíamos, a ver, esto tiene que ver con quién maneja la basura y cómo la maneja. La planeación urbana, ¿no? Obviamente el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, todos esos temas es la cotidianidad de las y los habitantes de esta ciudad. Entonces, lo que pasó ayer puede ser el preámbulo de un terrible desaguisado o puede ser nada más un llamado de atención a tiempo. Que ojalá Que eso que solo sea un incidente ya. que sea un incidente, que sea aislado, que se sienten a platicar, que se respeten los derechos, digamos, no es que sean derechos humanos, pero que se respeten las atribuciones que tienen las y los alcaldes desde el texto, no nada más de la Constitución de la Ciudad de México, sino desde el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde que se dio esa reforma en 2016, que tanto pedíamos las y los habitantes de la Ciudad de México para poder elegir a nuestros gobernantes, para poder elegir a nuestros alcaldes, para que estuviera el cabildo debidamente conformado. Entonces, creo que hablar de la Ciudad de México, más allá de la gran capital, de la oferta que tiene culturalmente, creo que ese es un buen momento, digamos, partiendo de lo ocurrido el día de ayer, para que hablemos de esta ciudad que tan políticamente sería la ciudad de los derechos, sí de los derechos, de las obligaciones, y qué podemos hacer, qué le podemos exigir a nuestras alcaldes. ¿Qué podemos exigir? O sea, hay que hacer valer derecho nuestros derechos. al buen gobierno claro. y a la buena administración, ¿no? O sea, y parece que es como una carta de buenas intenciones, pero también hemos oído a los alcaldes y estuvieron aquí recientemente electos un grupo de alcaldes, Sí, si mal no sí. recuerdo, panistas, que estuvieron Todos aquí los de sentados, luego oposición. vinieron los de oposición, es decir, estuvieron aquí sentados, bueno, vamos a exigirles sus compromisos, porque ese es nuestro día a día. Si la colonia es segura, si estamos bien iluminados, si hay, bueno, pues obviamente, por ejemplo, los trámites administrativos. Hay ahorita, lleva muchísimo tiempo donde las ventanillas únicas, que es donde se ingresan los trámites, Están materialmente paradas. No hay cerradas, que se avance porque están cerradas. Y están cerradas en un mal entendimiento de atribuciones de estas que les comentaba, porque es un mandato del gobierno central, cuando esa es una atribución que dependería de las y los alcaldes. Si las y los alcaldes ejercen sus facultades, podrían válidamente, jurídicamente, levantar la ventanilla y empezar a recibir los trámites. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que con la configuración anterior, pues básicamente Pues las y los alcaldes no se querían oponer al gobierno central. Ya. Entonces, por eso les digo, es como el preámbulo de lo Claro. que se Pero ahora avecina. sí. Sí, porque es empezar los trámites y empezar también la recaudación. Empiezas que el conlleva trámite, con eso. Empiezas la recaudación, ¿no? Y era un tema, se oye muy... Yo recuerdo en esas discusiones, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, Tienes 30 que segundos. decían, quiero una chequera, ¿no? O sea, quiero firmar. El alcalde o la alcaldesa debe estar en posibilidad de hacer cargo de sus propios De recursos. su presupuesto Aunque y de la sus hacienda sea única, ¿no? Aunque sea Ya. central. Sí, sí, Pero sí. bueno, para mí es un placer estar de vuelta en Ay, esta... no, y aplausos bueno para regresar, nosotros extrañaba. también. Qué bueno que regresaste. No te vayas tanto. ¿Fuiste la única en tu casa que se contagió? Nos contagiamos los 5, pero la única que estuvo grave fui yo. Afortunadamente, digo, porque tengo 3 hijos que, Sí, que no, afortunadamente no. ¿Y ya fueron a la escuela? Ya fueron a la escuela. Ayer regresaron los 2 mayores, el de 14 y la de 12. ¿Y hoy? La chiquita desde hace 3 semanas, porque es la que va en la misma escuela que los hijos de Milán. Ok. Ella ya lleva 3 semanas yendo a clase. Pues hay que seguirse cuidando, ¿eh? De verdad. O sea, hay que seguirse Yo cuidando. sí me llevé un buen sustito, no es por nada. No, ya me ¿Cómo puedo no? imaginar. ¿Leíste o estabas muy cansada para leer? Estaba muy cansada. Es que está cañón. Apaleada, era como un trapo, Sí. sobre todo al principio. Sí, está cañón. Oigan, pues gracias, vacúnense por favor y cuídense muchísimo y nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias, a mí me